Bonjour todo el mundo, je m'appelle Francisco y bienvenue dans su nouvelle video. Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. Estoy muy contento de tenerte una vez más en una nueva clase de francés, así que pásale, agarra no sé si quieres tus galletas, si quieres tu vaso de agua, pero ponte cómodo para aprender algo nuevo en este idioma. C'est parti. El día de hoy hablaremos de lo que es le climat o la météo en français, el clima en francés, y te enseñaré cómo hablar del clima habitualmente en una región, en una temporada, pero también del clima que hace hoy y que hará el día de mañana. No te preocupes, te voy a dar todo el vocabulario y como sabes también te voy a dar lo que es la estructura que tienes que seguir. Así que atención con lo siguiente. Antes de entrar en sí a lo que es la gramática, analizaremos un diálogo para que te vayas dando una idea de cuál es el contexto que estamos utilizando. Recuerda que la traducción estará en la parte inferior y después lo vamos a dividir en diferentes partes para que se te haga un poquito más práctico. Así que ojo con lo siguiente. La météo dans mon pays. La météo dans mon pays. En hiver, dans le nord du pays. En hiver, dans le nord du pays, il fait froid. Il fait froid. Il y a de la neige. Il y a de la neige. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a du vent. Il y a du vent. En général, il fait mauvais. En général, il fait mauvais. On était dans le sud du pays. On était dans le sud du pays. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a des arcs-en-ciel. Il y a des arcs-en-ciel. Normalement, il fait beau. Normalement, il fait beau. Vamos a ir dividiendo este diálogo por partes. No te preocupes, te voy a explicar cómo funciona cada una de ellas. Y lo primero que vamos a ver es les saisons. Les saisons, las estaciones. Y te voy a dar vocabulario para que sepas cómo se dice en invierno, en primavera, en otoño, etc. En hiver, au printemps, en automne, en été, en été. Ahora vamos con los puntos cardinales, les points cardinaux. Les points cardinaux. Dans le nord, dans le nord, dans le sud, l'est, l'est, l'ouest, l'ouest. Y ahora te voy a enseñar cómo decir el clima pero en presente. Ojo, todas las expresiones que vamos a utilizar por el momento van a ser en presente. Después vamos a aprender cómo utilizarlas en futuro, o sea, cómo decir el clima para esta tarde, para mañana, pero por el momento en presente. O sea, cuál sería el clima en el momento exacto. Porque recuerda que el clima es algo que normalmente es complicado de predecir al 100%, así que puede variar por todo el mundo. Por eso es algo que normalmente no es 100% exacto, pero no te preocupes, te voy a enseñar primero al presente. Recuerda el clima en el momento. La météo au présent. Il pleut, il pleut, il neige, il neige, il grêle, il grêle, il bruine, il bruine. Ahora, por ejemplo, para decir que el clima está bonito o que el clima está feo o que de hecho hay truenos, hay relámpagos, hay lluvia, también se utilizan estas dos expresiones. Tenlas muy presentes porque después te voy a enseñar cómo funcionan exactamente. Recuerda, estas dos expresiones se utilizan cuando estamos hablando en presente exclusivamente. Il fait, que se traduce como hace, por ejemplo cuando decimos hace frío, hace calor. Y también tenemos la segunda que es il y a, que se traduce como hay. Por ejemplo, hay truenos, hay relámpagos, hay nubes. Te voy a dar el vocabulario con el que usamos la expresión il fait. Te dejo una vez más la traducción en la parte inferior para que te quede más claro cuándo podría utilizarse. Al principio tenemos el il fait. Recuerda que ahí se pronuncia como si fuese il fait y después el complemento que aplique. Il fait beau,
Il fait beau, que normalmente se traduce como hace guapo si quieres, pero en un contexto más español sería como que el clima está agradable o que el clima está bonito. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Se traduce como cuando el clima está feo, que no hay sol, que hay lluvia. En este sentido sería que hace feo. Il fait gris. Il fait gris. Se utiliza cuando el clima está como que nublado más o menos. Il fait frais. Il fait frais. Cuando el clima está fresco, cuando puede llover o cuando acaba de llover tal vez. Il fait chaud. Il fait chaud. O también podemos decir il fait très chaud. Il fait très chaud, cuando ya hay mucho calor. También cuando hace frío podemos decir il fait froid. Il fait froid. Y cuando hace mucho frío podemos decir il fait très froid. Il fait très froid. Y para especificar cuántos grados hacen, podemos decir, por ejemplo, yo puse 20 grados, podríamos decirlo de esta manera. Il fait 20 degrés. Il fait 20 degrés. Ahora es importante que ese 20 de 20 lo puedes cambiar tú al número que aplique. Para esto te aconsejo darle un repaso a lo que son los números. Ahora, con la expresión il y a también aplica diferente tipo de vocabulario. Atención con lo siguiente. Recuerda al principio el il y a y después el vocabulario que aplique. Por ejemplo, il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a des arcs-en-ciel. Il y a des arcs-en-ciel. Il y a des tonnerres. Il y a des tonnerres. Il y a des éclairs. Il y a des éclairs. Recuerda que las instrucciones que te acabo de dar son para decir el clima actualmente, o sea, justo ahora, o para hablar de una generalidad. Con generalidad me refiero, por ejemplo, a cómo es el clima normalmente en cierta estación del año o en cierto país, generalmente, ¿sí? Ahí también se utiliza en presente. Y te voy a dar algunos ejemplos para que te quede más claro cuándo es que usamos el tiempo en presente. Como podrás darte cuenta, el clima es algo de lo que se habla en los noticieros normalmente durante la mañana. Así que para especificar, por ejemplo, esta mañana hace frío, esta mañana hay lluvia, esta mañana hay nubes, lo podíamos expresar con la siguiente frase. Ce matin, que significa esta mañana, ce matin, il fait beau, il y a du soleil. Ce matin, il fait beau, il y a du soleil. También como estamos hablando de hoy en general, por ejemplo, hoy llueve, hoy nieva, hoy hace frío, ¿sí? Entonces, ojo con la pronunciación. Aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait gris, il y a des nuages. Il fait gris. Il y a des nuages. Y también cuando estamos hablando del clima de una ciudad, por ejemplo, para especificar en París y el clima que hace, se dice de la siguiente manera. A Paris, la S no suena en Paris, il fait gris, il pleut. A Paris, il fait gris, il pleut. Y también como estamos hablando de cierta área geográfica, por ejemplo, en el norte, en el sur, en el este, oeste, se podría decir de la siguiente manera. Dans le nord, il fait 3 degrés. Il neige. Il fait 3 degrés. Il neige. Y ahora te voy a hablar de las expresiones que utilizamos para hablar del clima en futuro. De hecho, es casi lo mismo, solamente cambian los indicadores de tiempo y también cambia como decimos hay. En lugar de hay decimos habrá. En lugar de hace decimos hará. De hecho, la estructura es parecida. Solamente ten en cuenta que utilizamos esta expresión cuando hablamos en futuro. Aunque imagina, estás en la mañana y tú vas a hablar del clima de la tarde o de la noche. También preferimos utilizar estas expresiones en futuro porque te recuerdo que el clima es algo que puede cambiar de un momento para otro, no es 100% preciso, así que se prefiere utilizar este tipo de expresiones en futuro. Tómalo muy en cuenta cuando vayas a hablar del clima. Primero te voy a dar algunas expresiones que te van a funcionar para cuando quieras especificar de qué momento del día o de qué momento de la semana o del mes estás hablando. Demain,
demain soir, demain soir, demain matin, demain matin, demain après-midi, demain après-midi. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ce week-end. Ce week-end. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Y estas dos son las dos expresiones que utilizamos en el presente, pero que cambian para el futuro. Ojo, en lugar de decir il fait, decimos il fera. Il fera. Para decir hará. Y ahora, para decir habrá, sería il y aura. Il y aura. Y de hecho son las mismas expresiones. Ahora lo único que cambia es el il fait. En lugar de il fait, recuerda, es il fera. Il fera beau, il fera mauvais, il fera gris, il fera frais, il fera très chaud, il fera très froid, il fera 20 degrés. Y en lugar de decir il y a, ahora recuerda que será il y aura, que se traduce como habrá. Y las mismas expresiones del presente, solamente con que cambies el il y a por un il y aura. Il y aura du soleil, il y aura des nuages, il y aura des tempêtes, il y aura du vent, il y aura du brouillard, il y aura des arcs-en-ciel, il y aura des tonnerres, il y aura des éclairs. Y para decir que lloverá, nevará, lloviznará, etc., te dejo la pronunciación. Il pleuvra, il pleuvra, il neigera, il neigera, il grêlera, il grêlera, il bruinera. Il bruinera. Y te doy algunas frases para que veas cómo se utilizan y el contexto en el cual se aplican. Cet après-midi, il fera froid et il y aura du brouillard. Cet après-midi, il fera froid et il y aura du brouillard. Ce soir, il pleuvra et il y aura des éclairs. Ce soir, il pleuvra et il y aura des éclairs. Demain, il fera beau et il y aura du soleil. Demain, il fera beau et il y aura du soleil. Après-demain, il fera gris et il y aura des nuages. Après-demain, il fera gris et il y aura des nuages. La semaine prochaine, il fera frais et il pleuvra. La semaine prochaine, il fera frais et il pleuvra. Ce week-end, il fera 3 degrés et il neigera. Ce week-end, il fera 3 degrés et il neigera. Y te doy algunas expresiones que te pueden servir para preguntar qué tiempo hace o para preguntar qué tiempo hará mañana y algunas cositas que te pueden servir como expresiones. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Cuando hablamos del tiempo en presente, ¿qué tiempo hace? Y si queremos preguntar mañana sería ¿quel temps fait-il demain? ¿Quel temps fait-il demain? Ese demain lo puedes cambiar por la semaine prochaine, après-demain, ce soir, etcétera, etcétera. Y estas expresiones te pueden servir mucho. Recuerda que abajito está la traducción. Un temps de chien. Un temps de chien. Un soleil de plombe. Un soleil de plombe. Un vent a décorné les bœufs. Un vent a décorné les bœufs. Y ahora te doy otro ejemplo hablando de el tiempo en una jornada entera. Vamos a utilizar expresiones en presente, pero también expresiones en futuro. Así que ojo con lo siguiente. La météo pour aujourd'hui. Ce matin, il fait gris et froid. Il y a du brouillard. Il pleut. Cet après-midi, il fera beau. Il y aura des arcs-en-ciel, il y aura du soleil. Ce soir, il fera frais, il y aura du brouillard, il y aura du vent. Y bien, creo que sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero lo más importante, espero que te haya servido a mejorar tu vocabulario. Te recuerdo que siempre te doy mis diálogos para que tú los puedas cambiar a tu antojo. Esto depende de ti. Cambia el clima del día de hoy, cambia el clima del día de mañana, de pasado mañana, no lo sé. Cambia el clima cuando tú quieras, lo puedes hacer. Recuerda que tu imaginación te va a ayudar un montón. Y bien, entonces nos veríamos hasta la próxima. J'espère que vous allez bien. Allez, ciao, ciao, ciao.